Muy buenos días. Agradecemos a nuestra audiencia y a nuestros invitados especiales el día de hoy. Nos acompañan desde Consecomercio. Le damos la más cordial bienvenida a todos los que se están conectando vía Zoom y vía Instagram Live por nuestras redes @Consecomercio. Ellos son los miembros del Comité Ejecutivo de Consecomercio: Cristiana Policel, Gustavo Valecillo, Lucio Cobone, y nuestros invitados especiales: Franco Estanzione, Carlos Benatar, José Benatar, Emilia Peraza, Carlos Urdaneta, Horacio Chiró, Daniel Caulloa, Gustavo González Bertini y nuestro equipo de trabajo. De seguida, agradecemos el spot de nuestros anunciantes. El Consejo Nacional del Comercio y los Servicios, Consecomercio, agradece a la Asociación de Agentes de Cargas y Aduanas de Venezuela, ASOCAD, y a nuestros distinguidos patrocinantes. Estanzione su confianza en nuestras manos. Benembarques, compañía anónima. Juntos rompemos barreras. SIN, envíos innovadores dedicados a ti. Taurel, más cerca de ti. 110 años contigo. Anova Marine Insurance, revolucionando el seguro logístico. El Directorio General de Carga Internacional es líder en comunicaciones y networking de logística de carga internacional. Smart Integradores, equipamiento para comunicaciones productivas y eficientes. H. Giro y compañía, su carga segura. Otro evento producido por Dilo Ya Comunicaciones Integrales, compañía anónima. Gracias. Seguidamente hacemos la presentación de nuestro invitado presidente, el licenciado Gustavo González Bertini, quien dará la contextualización y la introducción al tema. Gustavo González Bertini es un licenciado en Ciencias Administrativas con especialización en Banca y Finanzas. En su experiencia laboral destaca el Banco Caracas como jefe de Cali, luego jefe de crédito. El Banco Unión, ejecutivo de cuenta corporativa, en Socibenca, fue su presidente en el grupo de empresas de FISA, desde donde se destaca. Otras experiencias gremiales, como la Cámara Venezolana de Almacenes Cabedal, Bolsa de Insumos y Productos Agrícolas de Venezuela, Volpriaven, Asociación Venezolana de Exportadores, AVEX, y actualmente es el presidente, fue director y presidente de la Cámara de Comercio de La Guaira, y en la actualidad es presidente de ASOCAD. Igualmente, nuestro ponente del día de hoy, el ingeniero José Benatar Cohen. Él es ingeniero electrónico de la Universidad Simón Bolívar, director de Taurel y Compañía, director de Z Naviera, director de la Asociación Naviera de Venezuela, director de la Asociación Logística de Venezuela, director de SIN Venezuela, expresidente de la Asociación Naviera de Venezuela. Con ustedes, Gustavo González Bertini. Muchas gracias al directorio de Consecomercio por habernos invitado a este tema tan álgido como es el tema de, me disculpan, pero la bioseguridad estaba antes, por el tema de que está hoy en día en boga, que es el tema de la pandemia y la parte del incremento de los costos en la parte de los fletes marítimos y la repercusión que va a tener eso en nuestra economía. Entonces, para contextualizar y entrar un poquito en materia, antes de presentar a Pepe, mi amigo, la idea justamente es entender qué es lo que está pasando a nivel del mundo. En este año y medio de pandemia, entre el año 20 y el 21, los sectores económicos y logísticos han sufrido grandes impactos, con escasos antecedentes históricos, porque nunca se habían juntado tantos problemas juntos en estos 2 años. Esto es debido a que anteriormente eran temas locales y focalizados que habían en el mercado asiático, en el mercado americano
o en el mercado suramericano, pero nunca había pasado un tema como el que tenemos hoy en día, que es la pandemia, que es global. En ese mix de situaciones hace que esta crisis generada por el COVID-19 se diferencie de las anteriores, entre otras cosas, por 4 razones principales. Y esto lo estoy tomando de un reporte que hizo la CEPAL a través de una revista que se llama Informe Portuario, en el boletín 386, llamado Facilitación, Comercio y Logística en la América Latina y el Caribe. La primera causa que ellos generan dice que existía preexistía condiciones adversas en el mercado local, lo cual en este contexto ha habido un debilitamiento en el comercio internacional y que ha venido estaba en el mercado, pero se ha venido retrasando, pero este año de pandemia nos generó que saliera a flote. Poniendo este contexto en cifras, el volumen de carga había estado creciendo desde el año 1990 hasta el 2007 a una rata de más o menos el 6.2% interanual. Pero el frenazo que vino del 2012 hasta el 2019 fue de que ese 6.7 de crecimiento interanual del crecimiento de lo que era el comercio se frenó al 2.3% anual. ¿Qué conlleva eso? Pues que entonces de repente veníamos nosotros con una industria pujante, creciente, invirtiendo y demás, y en el año justamente 2012-13 frenamos el crecimiento. Y ese va a conllevar a que vamos a tener exceso de barcos y de contenedores y de todo en el agua por esa caída del 4% que hubo en ese periodo. Eso generó de que, unido a la pandemia, este año y medio que tenemos, no ha habido crecimiento en el volumen de fabricación de contenedores y de unidades de transporte, lo que está generando hoy en día que volvemos a arrancar una escasez de productos, pues es decir, de materia prima, que serían los contenedores y dónde llevar esos contenedores. La segunda cosa que pasa es que los efectos de esta crisis, esto es una crisis que no es local, es una crisis que es mundial. El 90% de los países está tocado por esta crisis de la pandemia. Eso era algo que no estaba previsto en ningún libro, ni era algo que pudiera ser contextualizado bajo ninguna idea, porque nadie había pensado que eso podía ser tan fuerte como está sucediendo. La tercera cosa es la velocidad con que esta pandemia nos impactó. En las crisis de años anteriores, las crisis se reflejaban 2 o 3 meses después de que esa crisis surgiera. En la crisis de 2008, pues mira, empezó a tener problemas la situación logística 3 meses después de que la crisis estalló. En este caso fue realmente abrupta porque en marzo del año pasado, cuando se decretó que había una pandemia y que eso era de características mundiales, ya en abril se estaba sintiendo ese peso de la pandemia. Puertos cerrados, gente trancada en sus casas, consumo casi que cero, y entonces se convirtió en un problema logístico muy serio. La otra fue la intensidad. Los efectos sobre el crecimiento económico y el comercio reconocen pocos precedentes históricos. El Banco Mundial, en su informe del año 2020, ha mencionado que para el mundo se trata del mayor declive del comercio internacional desde la Segunda Guerra Mundial. Y para la América Latina en específico, la CEPAL considera que es la mayor pérdida del PIB que ha existido desde 1901. Eso implica que estamos hablando de un siglo y 20 años. Esta ha sido la caída más fuerte que hemos tenido. Según las proyecciones de la CEPAL, en su reporte del año 2020, la contracción del PIB en la región está por el orden del 9,1% solamente para el año pasado. Tomando la misma fuente de la CEPAL,
quiero compartir otras ideas que me parecen relevantes y que están en el tapete actualmente y las cuales Pepe seguramente las va a tocar en su exposición, pero son temas que son relevantes para lo que estamos haciendo. En América Latina, históricamente, las importaciones de bienes en contenedores han sido mayores que las exportaciones. El hecho de que los impactos de la pandemia sobre las importaciones ha sido más fuerte que aquellas sobre las exportaciones ha resaltado en alguna medida en una convergencia de ambas variables. De esta forma, las exportaciones en contenedores provenientes de esa región han superado a las importaciones durante la mayor parte de este periodo. Claro, porque al tener las fuentes originarias, que serían los Estados Unidos, Europa y Asia, casi todos en pandemia y cerrados, pues nosotros somos un grupo de países altamente importadores y al de ellos no estar exportando, pues claro, nuestras exportaciones sobrepasan las importaciones. Pero eso ha generado también que entonces en la región no haya container, porque casi todos están de para afuera. Esto se ha ido revirtiendo a partir de julio de este año, en el cual ya estamos teniendo un balance y ya estamos importando más de lo que estamos exportando. Pero ese gap que tenemos de este año de pandemia hasta julio se está sintiendo en el mercado actual. La pandemia del COVID-19 castigó fuertemente a América Latina y el Caribe, dejando en evidencia los problemas de larga data, ya que previamente existen como la falta de infraestructura portuaria, la mala regulación de los países y los problemas de facilitación del comercio, alertando a la región que para tener una recuperación económica sostenible, cuando la producción y las exportaciones se despierten, dependerán de la integridad, de la capacidad logística que tengamos, y para recuperar esta competitividad internacional es necesario tomar acción. Además, se hace oportuno explorar las oportunidades de promover la facilitación y los procedimientos sin papel. Nosotros tenemos una cultura al sello y una cultura a las copias, que ustedes se asombran el trabajo que hacen los agentes de aduana y los agentes de transporte cada vez que tienen que hacer una movilización de una carga de un puerto hasta un destino final. Cada una de esas operaciones requiere de un set de documentos que son 42 copias de los documentos que hicieron a lo largo del proceso de nacionalización, y eso se multiplica cuando estamos hablando de carga a granel, porque cada vehículo tiene que llevar su documentación. Hoy en día, si eso lo pasamos a hacer una sociedad paperless, sin ningún tipo de papel, eso nos ahorraría horas hombres en cantidades, y aparte de eso, nos ahorraría dinero y tiempo de máquinas que estamos utilizando sin ninguna necesidad. Sobre todo porque esa información está en manos del gobierno, que es quien tiene que hacer la supervisión. Las otras cosas serían la promoción de todo lo que es la parte de negocio electrónico, todo lo que es manejar la cadena de producción integrada, que son cosas que tenemos que ir haciendo, y permitir, que no está hoy en día permitiéndose, hacer la famosa maquila, es decir, importar materia prima, agregarle valor y mandarla hacia otros puertos. Eso está como medio vedado dentro de lo que es el contexto latinoamericano. Y si a todo esto que estamos hablando le agregamos ahora que hay factores externos como lo son el tema del incremento del precio de los combustibles fósiles, que ya estamos por $75 el precio del barril, eso conlleva directamente un costo de combustible de traslado mucho más alto. Segundo, el tema de falta de contenedores en los sitios de la producción, porque están todos en el agua o no hay contenedores donde llevarlo. Tercero, el tema de la pandemia. China cerró hace poco el puerto más importante porque sus trabajadores todos tenían COVID y tuvieron que cerrarlo por 15 días. Eso causó un lag de envío de carga muy grave para el mercado mundial, y eso va a repercutir o está repercutiendo los precios que estamos hablando. Ya Pepe nos hablará de eso. Y tenemos entonces, bajo ese patrón,
la tormenta perfecta. No tengo barcos porque los barcos no están producidos a la velocidad que se tiene, y la velocidad de crecimiento de la economía es más rápido que la capacidad que tienen los barcos de trasladar. Dos, no tengo dónde trasladar esa carga que estamos produciendo, esa mercancía que estamos produciendo. Tres, nuestros puertos son ineficientes porque nos quedamos 30 años en rezago. Pues mira, estamos en una tormenta perfecta, con la cual yo le entrego el testigo a mi amigo, el señor Pepe Benatar, que sabe al respecto mucho más que yo de toda la parte de naviera. Y bueno, muchas gracias, Gustavo, muchas gracias a Consecomercio, Tiziana, por esta oportunidad de presentar y tratar de explicar un poquito este tema que está en boga no solo en Venezuela, es un tema que, como decía Gustavo, es un problema global, es un problema mundial que nos afecta a todos, y vamos a tratar de explicar de la manera más sencilla, más accesible posible para todos. Bueno, primero que todo, un poquito de la historia de esta presentación. La idea de hacer esta presentación nace por primera vez alrededor de marzo de este año, dentro de la Asociación Venezolana de Logística, que, como mencionó Josefina, yo soy director. Y nuestro presidente, el doctor Eduardo Prassel, me pidió que por qué no tratábamos de explicar un poquito a los asistentes, a los miembros de la asociación, qué es lo que estaba pasando con el tema de los fletes y los containers. A partir de esa fecha, he sido invitado a varias ocasiones a repetir esta exposición y la he ido actualizando con información de muchos lados, de revistas especializada, y también con ayuda del doctor Prassel, quien tiene acceso a muchas informaciones, sobre todo internacionales, que son muy gráficas y muy importantes para la explicación. Igualmente, o sea, voy a mencionar muchos números, hay muchas gráficas. Hoy en día hay muchas fuentes y pueden haber diferencias de números, pero básicamente la idea es tratar de entender el concepto, el problema que estamos teniendo, y hasta dónde vamos a poder predecir qué se nos viene en sí. Ok. La pregunta obvia al empezar esto es: ¿quién es el culpable de este pastel? ¿Quién es el culpable de lo que está pasando? Pues sí, obviamente es el COVID-19. Pongo abajo una noticia o una copia de una publicación de American Shipper. No se ve muy bien, pero básicamente dice que este año 2021 en el comercio marítimo es más extraño que la ficción. Nadie se esperaba lo que está pasando, es completamente una sorpresa, incluso para los más entendidos, por una serie de cadenas que han sucedido. Obviamente el principal causante es el COVID-19. Voy a tratar de explicar por qué factores influyeron, consecuencias y algún tipo de previsión para los próximos meses. Para entender un poco el negocio marítimo, tenemos que considerar algunos números. Una flota mundial de contenedores de 180 millones de contenedores. Importante dato, las navieras solamente son dueñas de la mitad de esos contenedores, la otra mitad los alquilan. Una fórmula básica en el negocio marítimo es que las navieras tienen 3 veces contenedores de la capacidad de transportarlos, es decir, tienen un lote en el puerto A, un lote a bordo y un lote similar en el puerto C, de manera de tratar de ser lo más eficiente mientras los containers que están en tierra se utilizan, los que están a bordo se van transportando. El dicho básico: barco parado no gana flete, o sea, los barcos no tienen por qué esperar. Este negocio es como una correa transportadora, pero en agua. Es un sitio de mover productos de un lado para otro. Grave problema en todo negocio: las ineficiencias. Las ineficiencias son las que están causando, como veremos más adelante, principalmente el efecto sobre los fletes. Como dijo Gustavo, este es un problema mundial, es un problema global, y este negocio marítimo, este negocio
de líneas navieras es también sumamente un negocio global. Las líneas navieras tienen agentes y tienen negocios en casi todos los países del mundo. Y hoy en día, las 3 principales navieras del mundo, ellas solas mueven más de la mitad de los contenedores de todo el mundo y tienen un concepto del negocio. Este negocio está muy poco regulado y es sumamente competitivo y muy libre para negociación. Entonces, bueno, vamos a la primer punto importante histórico en este tema. ¿Qué pasó? A fin de 2019, China comienza a detectar un COVID y a decretar confinamiento, lo que implica paralización de la producción de sus fábricas y disminuye la eficiencia portuaria. Importante recordar, todos sabemos, hoy en día China es el mayor productor del mundo, es la fábrica del mundo hacia Europa, hacia Estados Unidos y hacia gran parte de casi todo el negocio de producción mundial de bienes los tiene China. ¿Qué implica esto? Pues implica que como China tiene la fábrica cerrada, los contenedores vacíos que le habían entregado a las fábricas para que fueran llenados con productos no se llenan, se quedan parados en la puerta de la fábrica. Que aquellos contenedores llenos que fueron descargados lentamente porque los puertos tenían su personal restringido, confinado, se quedan en los puertos chinos igualmente. Por lo tanto, los barcos que están tocando los puertos de China llegan, trabajan muy lento y salen casi sin carga. Para ese momento, Occidente, es decir, Europa, Estados Unidos, sigue abierto, como que no se da mucha cuenta del tamaño del problema que se nos viene encima, y ellos siguen pidiendo órdenes de productos como que si no pasara nada. Entonces, hay buques saliendo de China con muy poca carga y con operaciones retrasadas. ¿Qué hace eso? Que las líneas navieras empiezan a decidir, bueno, déjame saltarme algunos puertos de Asia porque me está haciendo ineficiente, me está haciendo mal negocio, y empiezan a decretar los famosos blank sailings, es decir, toques que no cumplen. Además, como empiezo a tener barcos con poco uso, aprovecho y voy a hacerle las ecuaciones a los motores de los barcos que me están pidiendo las normas contra el control de azufre, y empiezo a agarrar varios barcos que no estoy utilizando por el poco tráfico y los mando a hacer esas reparaciones. En resumen, algunos números: en mayo se cancelan alrededor de 40 toques en China, en el tráfico entre Asia y la costa oeste de Estados Unidos. Se sacan varios buques de las rutas, se llegó a sacar hasta un 12% de la capacidad. Maersk en el primer tercio del año redujo un 7% su tráfico este-oeste. Ya se empieza a generar un desbalance de equipo. Tengo muchos equipos acumulados en el lado de Asia. Y el mismo problema que están teniendo los armadores con sus buques, los empiezan a tener los fabricantes de contenedores. Porque todo el mundo para este momento está sintiendo que como que el negocio va a entrar en problemas. O sea, va a haber poca carga que mover. Las fábricas de contenedores, dije, bueno, déjame bajar el ritmo de fabricación de contenedores nuevos porque como que va a haber poca carga que mover en los meses que vienen. Pero llega febrero y entonces ahora es Occidente el que se da cuenta que también le llegó la pandemia y también empieza entonces a cerrar sus puertos, los comercios también empiezan a cerrar, y son incapaces de vaciar aquellos pocos equipos que le estaban llegando de China llenos, ya ni siquiera tienen tiempo tampoco de vaciarlos porque los comercios están cerrados y se empiezan a acumular ahora equipos en el lado de Occidente. Y aquellos equipos que antes se vaciaban en 2 días, ahora se toman una semana en ser vaciados y disponerlos de vuelta al puerto. Además, el tema de la pandemia, ahora sí en Occidente, preocupado por el tema de salud,
empieza a pedir productos adicionales que no estaban estimados tiempo atrás para combatir el virus. Empieza a pedir equipos de medicina, respiradores, mascarillas, equipos de bioseguridad, cantidad de cosas para el tema de bioseguridad y los hospitales, pero además un efecto inesperado. La gente se está quedando en casa y tiene que trabajar en casa. Eso implica, tengo que comprar nuevas computadoras, tengo que comprar más monitores, tengo que comprar juguetes para los muchachos que los tengo todo el día metidos en la casa, tengo que comprar muebles para acomodar mi oficina en la casa y empieza a generarse una demanda de productos inesperados, adicionalmente a lo que estaba pasando con las medicinas. Ya para ese momento, en el puerto de Los Ángeles, se siente que la carga va a aumentar un 104% de lo que se estaba esperando en las proyecciones normales del año. Se nos suma ahora que la carga aérea se paraliza y empieza a buscar espacio en los buques, porque la carga aérea, y vamos a ver más adelante unos gráficos, la carga aérea sí es verdad que es todo el mundo, aviones en tierra. La mayoría de la carga aérea va en los mismos aviones de pasajeros y los buques y los aviones de pasajeros, todo el mundo en tierra por cuestiones de seguridad. Entonces, para fin de febrero, por ahí, ahora hay desbalance en Occidente. Tengo gran cantidad de contenedores ahora en Occidente que Occidente no logra vaciar y devolver vacíos a los puertos. Siguiente hito. Ahora llega mayo y como pongo yo ahí, se voltea la tortilla. ¿Por qué se voltea la tortilla? Porque ya China piensa que tiene medio dominado el tema del COVID y autoriza la apertura de la fábrica. No solo autoriza la apertura normal de la fábrica, sino que además entonces le entrega ayuda financiera para que las fábricas produzcan a toda máquina. China empieza a producir a toda máquina, tiene contenedores suficientes que tenía ahí esperados para llenar, tiene gente para duplicar y triplicar los turnos de trabajo en las fábricas, pero ahora no hay tantos buques para llevarse la carga, porque los tenía reparando, los tenía fuera de servicio porque pensaba que iba a haber poca carga. Entonces ahora no hay frecuencia de toque para sacar la cantidad de carga que quiero sacar. Bueno, la presión es alta, las líneas se dan cuenta que la cosa me está cambiando 180 grados, empieza a tomar la decisión, bueno, tengo que meter más buques. Pero los buques no es solamente, pero las medidas de protección siguen estando ahí. Los puertos no pueden trabajar a una mejor velocidad porque su personal tiene que estar cuidado, tiene que estar resguardado, no puede haber aglomeraciones. Y entonces ahora se empieza a generar congestión en los puertos, congestiones importantes en Inglaterra, Singapur, Los Ángeles. En todas partes de los puertos importantes ahora se está generando congestión. Las líneas navieras, viendo que le hace falta más buques para la mercancía que hay la demanda, empieza a contratar, a alquilar buques y ahora es a alto precio, porque regla básica de todos los negocios, alta demanda, poca oferta, sube precio. Hubo un momento en que tan solo quedó libre el 0.2% de la posibilidad de los buques disponibles en el mercado. Así era la sed, o sí, y todavía se mantiene, ¿no? Así es la sed de espacio en los buques que tenemos. Ok. Esta gráfica es la que resume verdaderamente la situación histórica y la situación que tenemos. Voy a explicar qué es la gráfica. Primero que todo, las barras. Las barras es la cantidad de contenedores libres, o sea, contenedores sin uso que había para el momento determinado.
Los colores rojo, amarillo son simplemente cambio de año. La línea oscura, la línea continua, es cantidad de buques en la misma situación. Cantidad de buques libres disponibles en el mercado. ¿Ok? Como ven, bueno, hubo otros periodos cercanos por ahí, por el 2008, donde había gran cantidad de buques libres también, nunca tantos contenedores libres como ahora. Pero recordemos que para aquel momento los buques tenían casi la tercera o cuarta parte de la capacidad que lo que tienen hoy en día. Enfocándonos entonces en la parte que está en el óvalo, que es los momentos, donde marco con flechas los momentos importantes, podrán ver como la primera flecha es cuando China cierra. En ese momento hay un salto importante de contenedores que dejan de usarse, que se liberan. La segunda flecha es cuando Occidente cierra. Otro salto importante de contenedores y barcos libres. Y así la curva o la línea crece hasta llegar a un pico en mayo, donde dije yo, se voltea la tortilla y empiezan a reducirse, o sea, empiezan de nuevo a entrar barcos a ser utilizados y containers a ser requeridos para ser utilizados. Hasta bajar a mínimos, como verán, mínimos históricos. Por ahí ellos en un pico, hay un pequeño pico que parecía que habíamos empezado a regularizarnos, pero llegaron los otros eventos inesperados, como el tema del canal de Suez y el tema de la reafectación en algunos puertos de China con el COVID. Esto es una gráfica que expresa la capacidad de las principales rutas comerciales. Vuelvo a marcar las mismas tres flechas importantes. La roja es la Transpacífico, la negra es Oriente hacia Europa. Como verán, la oferta fue disminuyendo hasta llegar el pico de la tercera flecha, que es cuando arranca China y se voltea la tortilla y empieza las líneas a reaccionar y empiezan a meter servicios, empiezan a meter barcos de nuevo en la ruta para poder tratar de satisfacer la demanda que se nos ha venido encima. ¿Qué otros factores influyeron? Este es importante porque es más lo que tenemos hoy en día. Occidente genera una demanda no planificada porque empieza a entregar ayudas importantes a su gente. Nadie niega que tanto en Europa como en Estados Unidos había mucha gente que necesitaba ayuda para poder sobrevivir durante la pandemia porque estaba encerrada en su casa, había perdido el trabajo. Pero también había mucha gente que además de ese dinero lo necesitaba, pero también le empieza a sufrir y le permite empezar a hacer compras que no tenía planificada. Y eso genera más demanda no esperada de productos, la gran mayoría generados, producidos en China. Algunos datos importantes. Navidad y el Black Friday del año pasado llegaron en momentos de mínima oferta de contenedores. La demanda para esa fecha fue 30% mayor que durante el 2019. O sea, estamos en un periodo donde supuestamente estamos con una pandemia de una gravedad, pero tenemos más demanda que en el 2019. La reducción del transporte aéreo se mantiene y es un efecto que sigue presionando al negocio de los fletes marítimos. Please. Algunas consecuencias. Para este momento, alta demanda de espacio, oferta insuficiente. Algunos ejemplos. En algunas rutas entre China y Algeciras se llegó a pedir fletes hasta $10,000 por contenedores de 40 pies. Hoy en día tenemos ejemplos de hasta $20,000 o $25,000. La ruta entre Shanghái y Brasil es una de las más afectadas mundialmente, triplicando el valor de los fletes.
La razón principal de por qué eso es porque es una de las rutas más largas que hay y que el container se mantiene más tiempo en el agua y le pesa más a las navieras. Obviamente, las navieras no tienen más remedio que aquellos contratos de larga duración que tenían, pues los tienen que mantener, los fletes los tienen que mantener. Pero aquellos nuevos contratos que están firmando en este momento ya se aumentan en por lo menos 90% o más. Se generan unos cargos inesperados. Las rutas, las líneas están pidiendo entre $2,000 o $3,000 para garantizarte un espacio en tu buque. Además del flete, me tienes que pagar $2,000 para yo tomar, para garantizarte que ese barco que va, te lo va a tomar. Ok, ahora ya sí, ahora el desespero por container es inminente. Las acciones de las compañías constructoras de container empiezan a subir, sus acciones, aquellas compañías suben 30, 70, 65% en la bolsa de Nueva York. Las líneas, esto es algo increíble. Las líneas navieras dejan de tomar las exportaciones desde Estados Unidos y desde Europa porque prefieren llevarse el contenedor vacío lo antes posible para China de nuevo. ¿Por qué? Porque las exportaciones que salen de Estados Unidos y Europa no son de productos tan costosos y no pueden pagar altos fletes, mientras que el flete que sale de China de regreso para Estados Unidos sí es capaz de pagar altos fletes. Entonces no tienen tiempo las líneas de esperar que tú, exportador de Estados Unidos, me llenes el contenedor. Tan pronto el importador me lo vacía, me lo llevo y se lo regreso para China, para traerlo de nuevo a Estados Unidos en aquellas rutas transpacíficas donde tengo los barcos más grandes, más eficientes y que son más rentables. O sea, empiezan a entrar las líneas navieras en el mejor de los mundos. Las rutas más solicitadas son donde soy más eficiente. Para las líneas navieras, la ruta china a la costa oeste cuadruplica su rentabilidad por el uso de megacarriers, que es lo que acabo de comentar. Existe un índice de los temas de portuarios, un índice CATS que implica la diferencia o porcentual entre la cantidad de contenedores que entran en un puerto y la cantidad que sale, cuyo valor de 0,5 indica que está en balance. Bueno, vamos a ver más adelante cómo esos índices se van todos por encima del 0,5 en casi todos los puertos, indicando que todo el mundo está ingresando más container que los que puede sacar, indicando que las ineficiencias principales se están generando en tierra. Vamos a ver más adelante unos ejemplos. Obviamente las líneas necesitan su container de vuelta y la reducción de los días libres de demora es una consecuencia inmediata, así como el valor de la demora de los alquileres de container. Vemos además que la velocidad de fabricación de contenedores no es suficiente para cubrir la demanda. Las compañías están tratando, pero acuérdense que ellas pensaban el año pasado o unos meses antes, pensaban que no iba a haber tanta demanda y más bien redujeron su producción. Ahora tienen que aumentar su producción a 1.000.000 y no le ha sido posible hacerlo. Como comenté hace 5 minutos, pues ya hoy en día se han reportado en junio fletes de hasta $25,000 por un container de 40 pies. Esta es la evolución de los fletes. Como verán, las 3 mismas flechas marcadoras de los eventos. Cuando arranca China, el temor hace más bien que los fletes bajen un poquito. Cierra Occidente, bajan otro poquito. Ahí recuerdo, voy a poner un paréntesis en ese momento, para esos días, me acuerdo que en Taurel hicimos una reunión con clientes y tal, y el gran temor era, wow, ¿cómo vamos a quedar? Va a faltar servicio, no van a venir los barcos, porque
se están saliendo porque no hay suficiente carga. Y bueno, nosotros logramos explicar que realmente estábamos en una parte no tan afectada por el problema, que los mayores efectos eran efectos de dejar de tocar puertos, era por allá, por China, por Oriente. La carga aérea en aquel momento estaba ayudando a que no fuera tan grande el impacto en la naviera y en los fletos, y por lo tanto hubo una baja, pero no una baja grave, una baja importante. Pero a partir de la tercera fecha, que es cuando arranca China, ven cómo la línea sube a jamás visto valores de flete, que de un promedio normal de 2.500 estamos en 7.000, y estoy hablando promedio, obviamente hay extremos de 20.000 en algunas de las rutas. ¿Y por qué lo hay? Y es porque hay gente que es capaz de pagar. Ok, esta es una gráfica que hice yo mismo, montando la gráfica azul del valor de flete contra la gráfica anterior del exceso de contenedores y barcos. Y como verán, coinciden exactamente en el momento de mayor exceso de buques y de containers, justo es el menor valor de flete. Y al contrario, en el momento de mayor valor de flete es cuando hay menor libres containers y mejor buques libres en el mercado. No estábamos viendo bien. Sí. Estábamos viendo bien. Sí, sí, es así. La idea era ver cómo los momentos coinciden. Ok. Esto también, bueno, ya empiezo a ver algunas gráficas, ya por diferentes rutas, todas las rutas saltan, como ven la línea azul, es la ruta Shanghái Suramérica, que es la que hizo el mayor salto, pero todas las rutas tienen brincos fuera de lo estándar. Ok. Vamos a un poquito el caso de los containers, la demanda de contenedores. La barra amarilla 2019, gris oscura 2020, gris clara 2021. Como ven, en el 2020, al principio, la barra es menor que en el 2019, mayo, junio. En julio se empiezan a emparejar las barras hasta diciembre, que ya la supera 2020 por un porcentaje de qué sé yo, 2-3%. El efecto sigue empeorando en 2021 comparado con 2020, y el crecimiento ya está llegando a un 15%, subiendo a niveles de millones de teos, de 15 y 16 millones de teos de requerimiento. Algunos gráficos sobre movimiento en los puertos. Vean el salto bárbaro que hay en Los Ángeles en el mes de marzo, de la cantidad de containers que les están entrando. Igual pasa en Long Beach, Vancouver, básicamente costa oeste de los Estados Unidos. Ok. Esta es la gráfica que les mencionaba antes, el índice CAC, donde la línea roja es 2021, está Shanghái por un lado, Los Ángeles del otro. Como ven, los dos están por encima de 0,5, que es un nivel balanceado, están en 0,6, 0,7, en Los Ángeles va a 0,9, indicando la gran diferencia que hay entre contenedores entrando y saliendo. La diferencia entre Shanghái y Los Ángeles, en Shanghái está entrando muchos vacíos y en Los Ángeles están entrando mucho lleno, pero como cantidad sobrepasan los que entran que los que salen. Ok. Hablemos un poquito ahorita no de containers, sino ya la carga a granel. El mismo efecto sucede en la carga a granel. No tan grave, no tan importante, pero el mismo efecto tiene, y es básicamente
por los requerimientos de China ahora de materia prima. China está desesperada por aluminio, hierro, materias básicas para producir que ella sola no tiene, y empiezan a solicitar barcos de carga a granel que se los lleven, llegando a aumentar de mayo 2020 a 2021 casi entre 8 y 9 veces el valor del flete en la carga a granel. Ajá. También aquí lo que quiero mencionar principalmente es la gráfica que está a la izquierda. Las barras son buques, la cantidad de buques por diferentes tipos de buques. Cantidad de buques inactivos. Lo que quiero llamar la atención es a la primerita barra. La primerita barra, que son los buques más grandes, buques de 12.500 TEU para arriba. Hoy en día hay más o menos en el mundo unos 170 barcos de ese tamaño. De 170 barcos, solo para abril de 2021 habían 8 inactivos, de los cuales 5 es por que estaban siendo reparados. O sea que solamente había 3 barcos más o menos libres buscando dónde trabajar, de 170 que estaban en el mundo. Ok, entre los medidas que toman las líneas, como dije antes, empiezan a rentar nuevos buques, pero además, y cosa que es bienvenida, se empieza a tomar importancia el tema ecológico. Ellos empiezan a ser valorados, a tomarse en cuenta buques propulsados por gas natural. Entre ellos la línea SIM, a la cual representamos desde hace muchos años, anuncia que acaba de fletar 10 buques de ese tipo para ayudar a cubrir la demanda excesiva que estamos teniendo. Esta es una gráfica de la puntualidad, promedio mundial de la puntualidad y retrasos en los buques. La línea roja es promedio retraso. El promedio retraso durante estos meses salta del 2019 de unos 4 días hasta 7 días, lo que hace que la confiabilidad en los horarios baje de un 70% a casi a un 30%. Todo esto producido principalmente por los atascamientos, por la congestión portuaria que están generando los volúmenes de carga en los principales puertos. ¿Qué hace la congestión portuaria? Otro efecto sobre las exportaciones, principalmente. Pues, y eso lo sufrimos y lo conocemos mucho aquí en Venezuela, es el famoso roleo de contenedores. Se están produciendo roleos de contenedores, es decir, que yo te ofrezco que te tomo tu carga de exportación en el buque A, y resulta que no es en el buque A el que te lo tomo, sino que a veces pasan 3 y 4 buques, que es cuando te lo voy a poderte tomar. Todo esto debido a la gran cantidad de demanda de gente que quiere entrar en los buques y no hay la capacidad suficiente para tomar toda la cantidad que quiere entrar. Bueno, como vemos, las principales líneas pasan de un promedio de, digamos, de un 25% en enero de 2020, por ejemplo, en MSC, pasa de 25 a 28%, la línea One de 38 a 53%, la CMA 45 a 56%, o sea, todo el mundo está sufriendo problemas de capacidad, generando problemas con las exportaciones, generando los roleos. Ok. Siguiendo con el tema de los buques. Bueno, las líneas navieras que, tengo que decirlo, están en sus 15 minutos de gloria, están ganando dinero como nunca.
tienen dinero y deciden, bueno, la gente está pidiendo más barcos, pues vamos a ordenar más barcos. Y de pensar que tenía planificado subir su flota en un 6%, pues empiezan a hacer solicitudes para subir su flota a un 15%. Y en la gráfica de la derecha vemos cómo se planean, se esperan que se vayan haciendo esa entrega. Pero es importante notar que si bien en el 2021 empezarán a entrar algunos de esos barcos pedidos anteriormente, pues no es sino hasta 2022 y 2023 cuando entrarán la gran cantidad de esos nuevos buques. O sea, que el efecto no va a ser, el efecto de la entrada de buques no va a ser sino hasta dentro de 3 años. O sea, que el atascamiento, el embudo de carga tratando de embarcarse no se va a solucionar muy rápidamente. Bueno, esta es la misma gráfica que expliqué antes, quizás un poquito más grande, viendo la tendencia. Ok. Un poquito de resumen de la situación actual. La ayuda de los gobiernos a los ciudadanos directamente ha incrementado la demanda de productos, por lo tanto el volumen de la carga se incrementa. Hubo el efecto del Evergreen Grace, que bloqueó el canal de Suez, generó un cuello de botella, principalmente en los puertos de Europa y la costa este de Estados Unidos. Este es un efecto que podemos decir que ya está subsanado, fue un efecto de unas cuantas semanas, muy grave, muy importante, pero ya eso está fluyendo. Como comenté, el flete al sur atlántico es el más afectado en toda esta historia. Las líneas han tomado acciones, se espera que entren unos 500.000 TEUs, equipos nuevos, ya entraron. Hapag-Lloyd está pidiendo unos 50.000 contenedores adicionales. Pero a pesar del efecto de haberse mejorado el efecto de la pandemia, todavía los puertos no están preparados para el gran volumen que están recibiendo. Las instalaciones portuarias no son capaces de absorber la cantidad de carga que le está llegando por efecto de la pandemia, porque todavía no tienen personal completo, pero también por el volumen, que no lo esperaba. Lo que comenté, siguen habiendo los retrasos, aumento de flete de granel de hasta 700%. Las navieras están contratando más buques, han entrado 1.1 millones de TEUs entre junio 2020 y 2021. Empezamos a pensar que no hay mejoras en todo este problema hasta el 2022. Vale la pena mencionar que a principios de este año, cuando empezábamos a hacer estas exposiciones, pensábamos que para el segundo semestre de este año íbamos a estar en mejor posición, pero lamentablemente no es así. Las fábricas de contenedores no estiman incrementar su fabricación más allá de lo que están por su capacidad. Y por otro tema, creo que ha sido inteligente por parte de ellos, porque tanto las navieras, espero que lo tomen en cuenta, como las fábricas de contenedores, tienen que saber, tienen que caer en cuenta que esto no es una situación que se va a mantener. O sea, que si bien en este momento hay una gran demanda, sería un error pensar que esto va a ser para siempre, y si empiezan a construir demasiados barcos, demasiados contenedores, en algún momento va a haber un exceso. Lo cual ya tuvimos unas experiencias en los años 2008, que había exceso. Contenedores es menos grave, pero hubo un exceso de buques que generó aquellas grandes quiebras de líneas navieras, absorciones de líneas navieras, de unas por otras, que vale la pena mencionar. Si bien ahora las líneas navieras, que me tengo que contactar porque soy representante y ese es nuestro negocio, están en un 15 minutos de gloria, hay que recordar también que hubo momentos muy difíciles para todas esas líneas, con grandes quiebras, grandes
Muchas sobrevivieron gracias a préstamos bancarios importantísimos y millonarios. En este tema podemos mencionar, bueno, la ganancia de líneas navieras de más del 27.000% mayores en el primer trimestre de 2020 contra 2021. Se han reportado fletes de $25.000. El colapso de los puertos del área de Yaintán y cercano aún no está totalmente resuelto. Es un problema que sigue presionando la presión de los fletes. Y estamos entrando en una época normal de mayor demanda de espacio para cubrir los pedidos navideños de Occidente. O sea, se nos siguen sumando factores que presionan al alza de los fletes y la escasez de espacio. Ok. Para acelerar un poquito, bueno, unas gráficas de cómo ha crecido el producto, el salto del GDP del año 2020-2021 y el salto de los containers. ¿Cómo ha sido lo que comentaba Gustavo? Este es la Organización Mundial de Comercio. Comparado con 2015, ¿cómo que estamos a principios, en el 2020 estamos por debajo del 2015 en 7% y en menos de un año estamos 11% por encima del 2015. O sea, aquella correa transportadora que no aguanta la cantidad de productos que quiere entrar. Las salidas de exportaciones de Asia saltaron, como ven en las gráficas de abajo, igualmente las importaciones en todas las demás partes del mundo. Finalmente, recomendaciones. El famoso just in time, que hasta hace poco era la recomendación para más eficiente para todo el comercio, ahora, señora, hay que repensar. Porque el just in time es lo que nos pasó. Nos consumimos durante la pandemia 2020, nos consumimos todos los stocks que había y ahora pretendemos en un año reponer los stocks y además cubrir los aumentos de productos que queremos tener. O sea, es imposible, no hay capacidad, la carrera transportadora no puede chuparse toda esa cantidad de productos. Habrá menos tiempo libre en los contenedores de demora. Anticipe sus solicitudes de servicio de flete. Es la única manera de más o menos tratar de garantizar que su carga sea movido en un lapso considerable. Haga contratos a largo plazo. Trate de ser leal con su naviera para que le den preferencia en sus embarques y considere el llamado shipper on. Todavía hay algunos contenedores de líneas que quebraron en una época por ahí en el mercado. Si puede, compre esos contenedores. Si usted tiene un negocio que le sea necesario con contenedores y puede mantener una rotación importante, cómprelos y úselo usted mismo. Nada más pida a la naviera que se lo lleve y se lo traiga. Por ahora, agradezco nuevamente. Espero que haya sido entretenida y haya podido cumplir la función. Quedo para preguntas y respuestas en lo posible. Si iniciamos el ciclo de preguntas y respuestas, por favor, como le indicamos, háganlo vía el chat y tenemos una primera pregunta que uno nos presente, por favor. No, parece donde se quiera. Tenemos un micrófono completo. Cobertura. Bueno, buenos días a todos. Felicitaciones, excelente presentación. De verdad que hasta los que estamos en este negocio estamos aprendiendo hoy de escuchar al ingeniero José Benatar. Yo te quería hacer una pregunta, porque nosotros, por supuesto, que en el negocio logístico vendemos tiempo y toda la cadena logística tiene que funcionar de manera perfecta, los tiempos acordados, todo para poder entregar las mercancías a nuestros clientes en el menor tiempo, al menor costo y con la mejor calidad. Esto que ha sucedido, a pesar de que entendemos que es una situación coyuntural, ¿cuáles son las lecciones aprendidas para el sector logístico? Pues ciertamente es coyuntural, pero puede volver a pasar. ¿Cuáles son esas lecciones que nosotros en el sector logístico deberíamos asimilar de esta situación tan complicada que casi que se vuelve una catástrofe mundial? Pues?
si no tomamos las medidas que hemos estado tomando desde el año pasado a esta fecha. Gracias. Bueno, yo creo que básicamente está en las recomendaciones que puse ahí. O sea, realmente esa famosa Just in Time era una operación muy eficiente y en realidad era muy bueno para todo el comercio, pero tenía unos grandes riesgos que no nos vinimos a notar sino hasta ahora. Y ese efecto del Just in Time está afectando hasta la producción de vehículos, porque los famosos chips, que hoy en día todos los vehículos necesitan los chips, están estancados en las fábricas y una cosa tan pequeña pues está impidiendo que salgan hasta los vehículos. Igualmente, recomendaciones de que lecciones aprendidas, eso, los contratos, sé que hacer contratos y hacer compromisos implica riesgos, implica ser más disciplinado, muy disciplinado, pero eso te puede asegurar evitar riesgos y situaciones como que la que estamos sufriendo. Y como estamos, no estamos sufriendo solo aquí en Venezuela, esto es un tema mundial. Quizás nosotros, no solo nosotros, en aquellos países pobres lo estamos sufriendo peor que en los grandes países de primer mundo, donde la población está recibiendo ayuda. Nosotros no estamos recibiendo esas ayudas, y no solo en lo personal, sino que somos incapaces de pagar esos grandes fletes para que las líneas nos den prioridad. Y lamentablemente, como yo al principio, esto es un negocio muy competitivo, y si la línea viera, si por allá en Estados Unidos me pagan un flete de 7,000, no voy a venir para acá en un flete de 2,000. Una pregunta por aquí, el señor Harry López Liendo. En el caso del roleo de exportación, ¿por qué el agente naviero o transportista, a sabiendas de su responsabilidad del retraso, no asume los gastos de almacenamiento adicionales que se generan en exportación? Bueno, en algunos casos sí lo asume, por lo menos yo en la compañía que nosotros representamos, cuando hay problemas, digamos, achacables a la línea, en muchos casos se asume y se compensa esos casos. Pero recordemos que existe la letra chiquita de todos los contratos, la letra chiquita de todos los BL, hablan de que la línea asume responsabilidades hasta ciertos puntos. Es un negocio naviero, es la aventura marítima, y hay muchos riesgos que la línea previene que no va a asumir. Incluso hay situaciones, la famosa avería gruesa, exactamente, que implica lo que es una aventura entre consignatarios, exportadores y dueños de los barcos, una aventura común. Y una de Benito por aquí conectado. Saludos, Tiuna. Hola, Pepe. También está el tema de la rotación de tripulaciones. Sí. Otra pregunta. Buenos días, mi nombre es Alexandra Aguirre de Jazz FBA. Hace unos días solicitamos un servicio desde Asia hacia Los Ángeles de un equipo FCL y nos indicaron que no podía sin ofrecer el servicio a Los Ángeles. ¿Fue algo puntual? Sí, seguramente es algo puntual. El servicio, o sea, una cosa es que no tiene el servicio una vez, y otra cosa es que no había capacidad para ese embarque en esa fecha. Pueden ser dos cosas diferentes. Perdón, buenos días. Es La Guaira. En La Guaira. No, el caso de La Guaira, es bien buena la pregunta. Entre unas noticias que se me olvidó mencionar, este problema de la escasez de barcos está generando que aquellos armadores focalizados en el servicio feeder también le están ofreciendo mejores rentabilidades o le están pagando más por el uso de los barcos especialistas para feeder en Asia, y se nos están yendo de esta zona. Esto hace que haya escasez de buques feeder para esta zona, y eso ha hecho que algunas rutas
y entre algunas líneas, las tres cuales sí, no haya capacidad de feeder para La Guaira. Estamos tratando de resolver. Buena pregunta, porque además acaban de anunciar un toque para La Guaira próximamente a principios de agosto, y acabamos de hacer 1 o 2 toques en Puerto Cabello especiales. En el caso de la compra de contenedores, ¿qué recomienda? ¿Cuáles son los documentos que necesita el comprador para garantizar que la venta es legal? ¿Cómo saber que el equipo no es propiedad de la línea? Gracias por tan buena conferencia. Felicidades a los organizadores. Sí, bueno, principalmente todos los contenedores deben tener su chapa. O sea, una chapa donde dice año de fabricación, donde dice tipo de contenedor, tal. Verificar la chapa. Hay compañías especializadas en survey y chequear que las condiciones del contenedor sean aceptables. Es una de las recomendaciones principales, y obviamente si el contenedor está marcado con una línea, pues consultar con la línea, o consultar con el agente, o mismo con el número del contenedor. Hay sitios especializados donde uno busca con el número del contenedor y te dicen quién es el dueño registrado hasta el momento. Una pregunta por aquí, por Miroslava Marchena, por lo antes conversado, actualmente no se ubica espacio para traer mercancía de China. Seguimos en espera. Aparte de la paciencia, ¿qué recomendación práctica tiene? Excelente su explicación. Bueno, nuevamente, traté de resumir las recomendaciones en el punto final de la exposición. Esos son lo único que se nos ocurre. Bueno, tenemos aquí una pregunta también del público. Horacio Giró, Grupo Giró. Sí, yo más que pregunta haría, digamos, un comentario dentro de ese escenario complejo que se tiene a nivel marítimo. Es que de una otra manera la carga aérea viene poco a poco remontándose, y viene poco a poco las líneas aéreas haciendo su adaptabilidad, muchas de ellas de pasar de cargueros, de aviones de pasajeros a aumentar su capacidad de carga, y eso de una u otra manera va a ir permitiendo apoyar a ese flujo de espacio o esos requerimientos de espacio que no siempre serán suficientes, que hay mercancías que no son susceptibles de ir de marítimo a pasar aéreo, pero de una u otra manera va a ir apoyando y dando una mayor fluidez y permitiendo también la disminución de esos fletes en ese sentido. Gracias. Gracias. Yo quiero participar un poquito ahí. Yo acabo de estar hace un poco en los Estados Unidos, estábamos discutiendo el mismo tema que tenemos nosotros con la marítima. Existe con la aérea. Imagínate que hay cosas tan insólitas como que te llega la carga aérea y tú lo recibes en el aeropuerto. Si pasas más de 24 horas en el aeropuerto, 24 horas en el aeropuerto, te están cobrando a razón de casi $2,000, perdón, $20 por kilo por día. Entonces, si tú te traes una carga de 400 kilos, multiplícalo por $20 por día. Entonces, tú tienes que tener un armazón de sincronización sí, de todo sincronizado, porque si tú no lo haces con la logística correcta, te va a costar mucho más el almacenaje en el aeropuerto que lo que es el costo de la mercancía. Y te doy otra noticia. Los fletes aéreos también están subiendo. Sí, por la gasolina. Pero hay otro efecto. Los fletes marítimos han subido tanto que la proporción para algunas mercancías de alto valor que antes preferían, o sea, era impensable ir por aéreo, ahora está siendo pensable ir por aéreo, por el alto valor que está teniendo el marítimo. Quedan 2 preguntas para el cierre. En Venezuela, ¿dónde se puede adquirir un contenedor? Y vamos a hacerlas seguidamente. Un cordial saludo a todos. Un punto importante es que todo este tema de la pandemia es que los carriers o líneas navieras se han visto impulsadas, a mejorar su plataforma online y tiempo de respuesta. Se ha acelerado la automatización e incluso muchas están migrando a sistemas similares a los de las líneas aéreas, no mostrando, por ejemplo, buques donde ya no se tenga espacio para carga. Sí, es correcto. O sea, las líneas navieras, en base a los beneficios económicos que están teniendo, han hecho grandes inversiones en digitalización, en automatización,
mucho en la parte documental, pero también en la parte de los propios buques. O sea, hoy en día hay programas que permiten planificar la carga de los buques muchísimo más rápido, muchísimo más eficiente, y no solo la carga, sino también el tránsito. O sea, qué puerto vas a tocar primero que otro para mejorar tu eficiencia y mejorar la velocidad de tu ruta. Ok, una última pregunta, Cis, porque el tiempo, aunque esta es una conexión empresarial plus, tenemos un tiempo marcado. Saludos, Pepe, muy buena presentación. José Balsán, ICL Global Group. En el caso de Brasil, siendo una de las rutas más largas para las navieras, nos vemos afectados para el movimiento de carga que entraban con origen Brasil. ¿Crees que haya posibilidad para las navieras de mejorar el servicio de este país a mediano plazo? No sé si te refieres al tráfico entre Brasil y Venezuela, o el tráfico, ¿ah? Hacia Brasil. O el tráfico entre China y Brasil. O sea, Interamérica, o sea, ya hoy en día era difícil, ahorita con la pandemia me parece que va a ser más difícil todavía, nuevamente por los niveles de flete que por aquí se pagan, no son suficientes para competir con los otros fletes. Aunque hay rutas, hay líneas navieras especializadas, o que siempre su mercado ha sido norte-sur, más que este-oeste, que quizás no puedo opinar por ello, pero quizás sí le hayan puesto algún tipo de interés de cubrir esa demanda. Pero gracias, una vez más, en nombre de Consecomercio, gracias tanto a Gustavo como al ingeniero Benatán, y dejo con ustedes el mensaje de cierre de nuestra presidenta Tiziana Polecer. Bueno, buenos días, muchísimas gracias a todos aquellos que han hecho posible la mañana de hoy, a nuestros anunciantes, a nuestros distinguidos invitados, que además son amigos de la casa, que han tenido la gentileza de preparar esta presentación, que como hemos indicado, y esta y las demás conexiones que pretendemos hacer desde Consecomercio, tienen como objetivo, primero, que una contribución de alguna manera a que todos aprendamos a entender la realidad. Entender la realidad es un buen punto de partida para la toma de decisiones. Además, les pedimos a todos aquellos que han tenido la gentileza de conectarse hoy con nosotros, la importancia de llevar esta información a nuestros equipos de trabajo. Frecuentemente en el sector comercio-servicio nosotros nos enfrentamos en directo, de cara al consumidor. El consumidor en ocasiones necesita explicaciones de lo que está pasando, y esas explicaciones es muy importante darlas incluso pensando en la imagen del comerciante. Muchas veces el comerciante es atacado injustamente por el tema de precios cuando hay una explicación extensa que dar sobre cómo un producto llega a tener el precio que tiene. La pandemia ha hecho cambios importantes en los hábitos del consumidor. Hay cambios que, tal como lo han señalado nuestros invitados, hay que atenderlos con mucho cuidado porque seguramente no serán comportamientos constantes. Nosotros no podemos estandarizar un comportamiento en pandemia a futuro, porque no necesariamente eso ocurra, y por lo tanto la observación del consumidor y cómo reacciona el consumidor a determinados hechos, y probablemente nuestras próximas conexiones también irán en ese sentido, en el análisis del comportamiento del consumidor, porque realmente quienes creemos en la economía de mercado estamos claros que nuestra función, entre otras, es estar pendiente de lo que el consumidor quiere, demanda, necesita. Y es muy importante conocer estas tendencias, conocer qué es lo que está sucediendo y cómo ese consumidor va reaccionando. De hecho, el primer hito, creemos nosotros, que se desmontó producto de la pandemia fue aquel que decía que la gente no regresaría a sus oficinas y no querría regresar más a sus oficinas. Eso es lo primero que ya estadísticamente se ha desmontado. No es cierto. La gente quiere regresar a tener contacto personal, la gente quiere regresar a sus puestos de trabajo con una modalidad combinada, pero esa necesidad existe. Y por lo tanto, así como ese hito es digno de ser analizado,
probablemente vamos a ver otros cambios y otros comportamientos diferentes. Hay un punto que lo hemos hablado mucho en el directorio de Consecomercio y es muy importante, y es que así como se han incrementado y se van a incrementar los costos en el transporte, hay una realidad, y es que en los países de origen de donde nosotros tenemos, digamos, las fuentes principales de importación, el producto ya viene incrementado sin contar el transporte. Hay un elemento inflacionario. La mayor parte de los países del mundo, esas ayudas que han dado, que han hecho que la gente pudiera comprar determinados productos, pudiera mover la demanda de alguna manera, son ayudas que tienen la fuente en los determinados, en cada uno de los gobiernos. Y como decimos los liberales, no hay almuerzo gratis. Si esas ayudas se recibieron, esas ayudas se pagarán. Y se pagan con inflación. Por lo tanto, los productos ya desde el origen ya tienen incremento. A ese incremento se le suman los que ya nos describieron magistralmente nuestros invitados, y eso, por supuesto, tiene que hacernos a nosotros pensar en cómo fijamos nuestras estructuras de costos, en cómo trabajamos y cómo tratamos de ser mucho más eficientes. La buena noticia es que algunos países la pandemia los sorprendió, venían de una gran bonanza y la pandemia pues de alguna forma los sacó notablemente de su zona de confort. En el caso de Venezuela, la pandemia le puso el resaltador a los problemas que ya teníamos. Ya tenemos un ejercicio, y eso es una buena noticia, aunque parezca mentira, porque eso nos hace reaccionar de una forma más rápida y más eficiente que probablemente quien venía de un confort o de una cierta holgura. Entonces nosotros tenemos el ejercicio de saber reaccionar en situaciones complejas. Esa capacidad de adaptarnos, creo que es lo que va a hacer que muchas de nuestras empresas logren superar estos momentos tan difíciles. Estos momentos difíciles los vamos a superar con la ayuda de personas como Carlos y Gustavo, que han tenido la gentileza de compartir con nosotros ese conocimiento, y por supuesto también todo eso será posible mientras que entendamos que todos tenemos que participar en gremios como este, tenemos que hacernos fuertes, tenemos que compartir y tenemos que darnos ánimo. Ánimo porque, insisto, los venezolanos, si algo tenemos, es preparación y capacidad para adaptarnos a los momentos difíciles, y creo que estamos dando una muestra de ello. Muchísimas gracias a todos los que pudieron conectarse en la mañana de hoy, y por supuesto en los comentarios recibiremos de verdad con mucho agrado cualquier sugerencia o recomendación que tengan para Consecomercio para conexiones futuras. Gracias al equipo de Consecomercio y a todos los que hicieron posible esta conexión. Buenos días. El Consejo Nacional del Comercio y los Servicios, Consecomercio, agradece a la Asociación de Agentes de Cargas y Aduanas de Venezuela, ASOCAD, y a nuestros distinguidos patrocinantes. Estancione su confianza en nuestras manos. Benembarques, compañía anónima. Juntos rompemos barreras. SIN, envíos innovadores dedicados a ti. Taurel, más cerca de ti. 110 años contigo. Anova Marine Insurance, revolucionando el seguro logístico. El Directorio General de Carga Internacional es líder en comunicaciones y networking de logística de carga internacional. Smart Integradores, equipamiento para comunicaciones productivas y eficientes. H. Giro y compañía, su carga segura. Otro evento producido por Dilo Ya Comunicaciones Integrales, compañía anónima.